Welcome everyone. Thank you for joining. The event will start in a few minutes. Bienvenidos a todos. En unos minutos comenzamos. Gracias por sumarse. The event will be delivered in English and in Spanish and will count with simultaneous translation. You can join the simultaneous translation by the Zoom tools bar. You will find the button of interpretation and you can choose there your language. El evento va a ser en español y en inglés y contará con soporte de traducción simultánea. Los invitamos a sumarse a esta traducción simultánea a través del botón de interpretación en la barra de herramientas de Zoom. Welcome everyone. Nice to see you all here. We will start in a while. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por sumarse y en breve comenzamos. The event will be delivered in English and in Spanish and will count with simultaneous translation. If you need this support, you may join the simultaneous translation by the interpretation button at the Zoom tools bar at the bottom of your screen. Thank you. El evento será en español y en inglés y contará con soporte de traducción simultánea. Para aquellos que lo necesiten, pueden acceder a través del botón de interpretación en la barra de tareas de Zoom. Muchas gracias. ¿Cómo mejoramos la educación? ¿Por dónde tenemos que empezar? ¿Cómo logramos que la educación sea una demanda pública? ¿Cómo hacemos para apostar a largo plazo y al mismo tiempo atender a las urgencias de hoy? ¿Es la pandemia un momento bisagra en la educación? ¿Cuáles de los cambios van a permanecer? Intentando responder a estas preguntas, quise explorar la enorme experiencia de exministros de educación de todo el mundo. Me reuní con ellos y conversamos. No quería escuchar solo sus aciertos. Quería conocer las batallas que no habían logrado ganar, las reformas que habían quedado pendientes y las decisiones que no volverían a tomar. Eso es Tareas Pendientes. Aciertos y errores de 31 exministros para pensar el futuro de la educación. Buen día, buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por estar hoy acá en este rato que le vamos a dedicar a hablar de educación y a aumentar nuestro interés y nuestra preocupación por la educación. Quiero agradecerle mucho a todos por acompañarnos. Es un momento emocionante y estamos muy contentos de poder compartir aprendizajes y reflexiones que fuimos construyendo y que fuimos recolectando en el último año. Y hoy poder compartirlas con ustedes con la intención de que sea algo que nos ayude a enriquecer el debate. Tengo el lujo de que nos acompañen hoy Jaime Saavedra, director global de educación del Banco Mundial y exministro de Perú, y Andrea Safiracu, docente de Alperton Community School en Bent, Reino Unido. Invité muy especialmente a Jaime y a Andrea para que presenten este libro, este trabajo, porque primero tengo admiración por el trabajo que ellos hacen, por los dos, por la mirada global que tienen y por la cercanía a la realidad. Jaime es el director de educación del Banco Mundial, fue un ministro de Perú que estuvo con dos presidentes distintos, que logró trascender un poco también a la política, y que en su cargo como director del banco recorre el mundo entero, pero lo recorre de verdad. Y lo he visto a Jaime recorrer escuelas en la provincia de Mendoza, en La Plata, en Egipto, en Estados Unidos, siempre con mucha cercanía. Y para mí eso es algo muy valioso y él puede hablar desde la experiencia, de lo que pasa en la escuela y lo que pasa en las grandes tomas de decisiones de la política pública. Y Andrea, docente ganadora del Global Teacher Prize en 2017, una maestra de arte con quien también tuvimos el gusto de recorrer el mundo contando su historia y motivando y contagiando una pasión grande
por la educación en todo el mundo. Así que estoy orgulloso de que ustedes estén acá. Antes de darle las palabras, yo quiero nombrar a los 31 protagonistas de este recorrido, a los 31 exministros que generosamente nos prestaron su tiempo y nos compartieron sus reflexiones, porque aprendimos mucho de ellos, y muchos de ellos nos acompañan hoy, así que quiero agradecerles. Andrula Basilei de la Comisión Europea, Armin Lustro de Filipinas, Arnie Duncan de Estados Unidos, Cecilia Vélez de Colombia, Claudia Costín de Brasil, Daniel Filmus de Argentina, David Coulthard de Zimbabue, Esteban Bullrich de Argentina, George Papandreou de Grecia, George Werner de Liberia, Gloria Vidal de Ecuador, Gustav Fridolin de Suecia, Jaime Savera de Perú, Jo Ritzen de Holanda, Jorge Ferrao de Mozambique, José Weinstein de Chile, Yujo Lee de Corea del Sur, Julia Gillard de Australia, Julio María Sanguinetti de Uruguay, Leandro Garnier de Costa Rica, Luis García de Colombia, Maja Salamquín de Eslovenia, Nuno Crato de Portugal, Otto Granados de México, Rosalía Arteaga de Ecuador, Sabri Saddam de Palestina, Silas Lavabamba de Ruanda, Rocieli Soares de Brasil, Srdjan Berbic de Serbia, Estefanía Giannini de Italia y Steph Maharey de Nueva Zelanda, junto a Andreas Schleicher, que escribió el prólogo para nosotros. A todos ellos, muchísimas gracias, y le doy la palabra a Jaime. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Muchas gracias, Agustín, por la invitación y por darme la oportunidad de compartir unos breves minutos con ustedes. Y en primer lugar, quiero felicitarte por este libro, en el sentido de que es extremadamente importante poder juntar lecciones de lo que han vivido, ¿no?, mucha gente en el momento en el cual han podido servir a su país. Y ese es un primer punto que yo quería mencionar en relación al libro. Todos los 31 personas que han estado ahí vienen de distintos, tienen distintos backgrounds, distintos antecedentes, vienen de distintas profesiones y disciplinas, pero son 31 personas que todos tuvimos la oportunidad en un momento en nuestras vidas de servir en nuestros países. Y eso quizás es un primer elemento que uno no a veces tiene que mirarlo en perspectiva, y es realmente un honor tener esa oportunidad. Y ese honor te lo da en general el comprometerse con la política pública. Y conversando con muchos jóvenes de América Latina, con muchos jóvenes en África, en el Medio Oriente, uno ve que hay muchísimo talento y muchísimo compromiso, muchísimas ganas de poder involucrarse en el servicio público. Y es algo que yo creo que tenemos que fomentar, particularmente entre la gente joven, y asegurarnos que vean en esta posibilidad de servicio público la oportunidad de cambiarle la vida a la gente. Y eso es en general, cuando uno entra a trabajar al sector público, pero en particular quizás es más fácil de ver o de tocarlo en educación, porque sí es cierto que en educación a veces uno dice que las reformas toman tiempo, lo cual es cierto, ¿no? Reformar los sistemas y cambiar completamente las estructuras para hacerlas de mejor calidad es algo que efectivamente toma tiempo. Los sectores de educación son sectores muy grandes, ¿no? Son maquinarias inmensas, ¿no?, que usualmente son entre 20 y 25% del sector público de un país, ¿no? Los sectores de educación son un sector macro, es un sector muy grande. Y a veces uno dice, bueno, mover ese transatlántico toma tiempo, ¿no? Y reformarlo toma tiempo. De ingreso bajo, ingreso medio, tenga un sistema educativo de primera calidad, va a tomar tiempo. Pero yo creo que uno puede hacer cambios que empiecen a impactar en la vida de la gente en el corto plazo, ¿no? Si es que uno tiene la lógica de lo que tenemos que hacer es mover los aprendizajes, asegurarnos que la experiencia de los chicos en el aula cambie. Eso es algo que se puede lograr con el talento que uno tiene en los educativos hoy día, con los educativos hoy día, y se pueden lograr cambios importantes en pocos años. Obviamente cambios más estructurales van a demorar, pero yo creo que es importante cambiar esa mentalidad de que todo en educación toma tiempo.
Sí, toma tiempo, pero grandes cambios se pueden hacer que afecten la vida de los chicos, la vida de los profesores, la vida de los padres de familia en el corto plazo. Es una gran oportunidad de servir, eh, pero es una oportunidad para mucha gente y eso me lleva al segundo tema que quería plantear, que es la educación es un servicio que es intenso en interacción humana. Y mucho de o todo diría yo, de lo que hacemos en educación depende no de las mentalidades de la gente, y depende que realmente todos los que estén en el sistema educativo trabajen en función del bienestar del niño y trabajen en función del aprendizaje de los chicos. Y eso lo vemos en los buenos maestros, eso lo vemos en los buenos directores, eso vemos en los buenos funcionarios, que realmente ven que el día a día de su trabajo se refiere o se trata de justamente cambiarle la vida a un niño, cambiarle la vida eh, a la gente. Y si cuando vemos ese compromiso de todos los actores en un sistema educativo, por más retos plazo. Y yo con 3 lecciones, digamos, que yo puedo dejar porque siempre la pregunta es cómo asegurarnos que que podemos tener reformas en educación, que además sean reformas exitosas y perdurables en el tiempo, ¿no? Cómo podemos mejorar la carrera del maestro, cómo podemos reformar el currículum, cómo podemos mejorar la infraestructura, cómo podemos mejorar la calidad del servicio secundario, mejorar la calidad de nuestras universidades, y todas son reformas que se tienen que hacer dentro del sistema educativo, y siempre la pregunta es, ¿cómo hacer para que esas reformas sean sostenibles en el tiempo y funcionen? Y yo te diría, de una manera un poco abstracta, quiero mencionar 3 temas. Uno es que todas las reformas necesitan de un buen diseño técnico. Necesitan, si tenemos implementar una reforma universitaria en un país, si queremos implementar una reforma en la carrera magisterial, se necesita un buen diseño técnico, mirar experiencias de otros países, a partir de esas experiencias inspirar lo que uno puede hacer en su propio país. Pero te diría que el tener un buen diseño técnico es la parte más fácil en el fondo, porque lo complejo en educación es implementar. Yo creo que sumando la experiencia de muchos de los que están en esta llamada, justamente de los que están en este evento, yo creo que sabemos cómo funciona una buena escuela, ¿no? Andrea ya nos va a contar con mayor detalle, ¿no?, su propia experiencia, pero experiencias como la de Andrea, la de muchos en muchas escuelas, nos hacen pensar, mira, yo creo que sabemos cómo funciona una buena escuela, ¿no? Ya sabemos lo que es un buen director, lo que es un buen maestro, lo que es una buena organización, lo que es una buena escuela como institución. El problema es que en todos nuestros países no se trata de una buena escuela, se trata de 50.000 buenas escuelas o 60.000 buenas escuelas en un país de ingreso medio, en un país mediano, digamos. Y en un país más grande como la India podemos estar hablando de 500.000 de buenas escuelas, ¿no? Entonces, ese es el problema central y ese es el reto central. El reto es implementar estas políticas de tal manera que lleguen a todos, porque unas cuantas buenas escuelas es muy bueno, pero es insuficiente. Nosotros necesitamos que en cada uno de nuestros países todas las escuelas sean buenas y todos los maestros, no sean maestros que están comprometidos y que tienen el apoyo correcto para poderle brindar una buena experiencia escolar a todos los chicos. Ese es el reto en educación, justamente, es implementación, porque se trata de llegar a todos en sistemas educativos muy grandes. Y tercero, así como necesitamos un buen diseño técnico, necesitamos capacidad de implementación, cosa que ya no es a veces ya no es un reto pedagógico, sino ya es un reto gerencial, es un reto administrativo, es un reto que requiere gente que vienen de distintas disciplinas, con distintos tipos de capacidades para poder implementar reformas a la escala que se necesita. Aparte de esos 2 temas, de esas 2 necesidades, un buen diseño técnico y capacidad de implementación, necesitamos apoyo político. Y cuando hablo de apoyo político, design, but also no es solamente se necesita un ministro con ganas o una burocracia con ganas, ¿no? Necesitas una burocracia de excelente calidad para poder implementar reformas a escala, pero necesitas también el apoyo de todo el Ejecutivo, necesitas el apoyo del Congreso y necesitas el apoyo de todos los padres de familia, ¿no? De tal manera que todos esos actores no vean que hay efectivamente
un sentido urgente, tengan un sentido de urgencia de la necesidad de implementar cambios en educación y implementarlos rápido, ¿no? Y eso yo creo que ese sentido de urgencia, y para lo cual efectivamente el apoyo político es crucial. Yo creo que justamente en este momento que estamos viviendo de una pandemia que nos ha llevado a tener el shock más grande en educación de los últimos 100 años, yo creo que ahí ese apoyo político ¿no? que se tiene que ver en toda la sociedad es absolutamente central, ¿no? Ese sentido de urgencia que tenemos que cambiar las cosas hoy día, que los chicos tienen que regresar a la escuela hoy día y tener la mejor experiencia posible hoy día, y hay que recuperar el tiempo perdido por esta pandemia hoy día. Ese sentido de urgencia es absolutamente central, y por eso digo, ¿no? Ese apoyo de toda la sociedad, el apoyo político y el compromiso político de toda la sociedad es absolutamente central. Entonces, es una tarea difícil, ¿no? Se necesita lo técnico, se necesita lo gerencial, administrativo, la capacidad de implementación, y se necesita el apoyo de toda la sociedad. Pero yo creo que es algo que muchos de nuestros países están en camino, en el camino correcto, en el camino de avanzar, pero siempre tenemos que tener como norte que el objeto central es mejorarle la experiencia educativa a cada uno de nuestros niños. Es un reto complejo, es un reto difícil, pero yo creo que en este libro tú has recogido la experiencia de mucha gente, ¿no? En ese momento de compromiso con su país, en el cual han podido enfrentar justamente los retos de los que estamos hablando. Y yo creo que eso va junta un conjunto de lecciones que va a ser muy importante para todos los que estén comprometidos con darle a nuestros niños y a nuestros jóvenes la educación que se merece. Muchísimas gracias y felicitaciones, Agustín. Muchas gracias, Jaime. Gracias por las palabras. Y lo que cuando te entrevisté el año pasado para el libro decías eso. Decías que para vos fue un honor servir y que lo consideras un servicio, así que valoramos y te agradecemos eso, ¿no? Ese esfuerzo por mejorar la educación todos los días como ministro y hoy en tu rol actual. Muchísimas gracias. Le paso la palabra a Andrea. Thank you very much, Austin. Bueno, muchas gracias, Agustín. Yo también quiero agradecer enormemente por haberme invitado hoy, por poder hablarle a toda la audiencia. Gracias a Jaime, es un placer estar en la misma plataforma que usted en el día de hoy. Agustín, somos amigos y sé que tengo permiso para ir duro con la entrevista con vos, ¿no? ¿Te puedo hacer preguntas difíciles? Bueno, lo primero que quería pensar y que quería decir era agradecerte por haber escrito este libro. Es un gran gracias de lo más profundo de mi corazón, porque como docente a veces observo a los ministros de educación y pienso, wow, ¿saben de lo que están hablando? ¿Saben lo que es estar en un aula? ¿Saben lo que implica estar en un aula enfrente de los niños, de las niñas? ¿Qué es esta política que están presentando? A veces sentimos como docentes que, y para usar las palabras de Star Wars, en el lado oscuro, ¿no? Y nosotros estamos del otro lado. Entonces, creo que lo que es hermoso de todas las docentes y docentes que están de los docentes directores que están en esta llamada, es que estamos escuchando las vulnerabilidades de aquellos ministros que han sido entrevistados, todo lo que les costó hacer, y se resume y se presenta por vos, Agustín. Así que gracias por escribir ese libro, por presentar. Y mi primera pregunta sería, ¿por qué lo escribiste? Y hay muchas razones, pero eso que vos compartiste, Andrea, para mí es una central, que es, este libro quería recolectar aprendizajes, quería seguir aprendiendo, quería revalorizar esos esfuerzos que han hecho estas 31 personas y que muchas veces después cuesta continuar y capaz algunas de esas reformas se pierden en el camino y justamente queríamos volver a traerlas. Pero vos hablaste de las personas, de los ministros y ministras, y Jaime un poco también, y es un descubrimiento de este camino, de lo valioso de esas personas al servicio. Es tan distinta.
creo que un problema de nuestro sistema educativo es la desconfianza, es que está basado en un sistema organizado en desconfianza, y si damos vuelta a eso, vamos a estar un paso más cerca del desarrollo que queremos. ¿Qué quiere decir? Que los docentes puedan como entiendan que esa hacer la reforma. Digo, no hay reforma sin docentes, o no hay desarrollo educativo sin los docentes, que los padres puedan confiar en los docentes y en los ministros, que podamos de alguna manera trabajar en equipo, que no nos miremos como actores aislados, sino que nos miremos como una unidad que queremos empujar el mismo carrito. Y al revalorizar la experiencia y el esfuerzo de los ministros, creo que a mí me permitió verlo muy claro, y quiero ayudar a eso, a que podamos valorar más, porque en el rol que tengo la suerte de recorrer escuelas y encontrarme con maestros y ver el enorme esfuerzo que están haciendo en todo sentido, y ver lo mismo del lado de los ministerios y de las oficinas públicas. Entonces, si de los dos lados, de los tres, las familias ahora en la pandemia, si todos nos estamos esforzando, ¿por qué no ir más juntos? Bueno, algo de eso está en la intención de resaltar estas experiencias. And I love the way that you Qué mentioned that this is lindo. Me encanta cómo decís esto de tender puentes, una manera de abrir la comunicación, compartir el mundo de docentes que están trabajando en el aula y de los ministros también. Sé que una de las preguntas que le preguntaste a los ministros era ¿qué hiciste y fracasaste? ¿Qué trataste de hacer y fracasaste? ¿Hubo una tendencia en sus respuestas? ¿Algo que encontraste en todas las respuestas? ¿Algo en lo que fracasaron todos? Hay temas que tienen que ver con la educación y temas que no tienen que ver directamente, o que no los consideramos en la educación y los tenemos que considerar. Hay un tema de comunicación. Muchos me decían, hicimos esfuerzos, Jaime decía el diseño técnico de las reformas. El diseño está, pero nos faltó comunicarlo, o no logramos a veces involucrar o convencer a otros actores. Porque de vuelta, coincido con lo que decía Jaime, tenemos claridad en líneas generales hacia dónde queremos ir, pero después no logramos llegar. Y un tema común es la comunicación, es salir a compartir. Julio Sanguinetti en Uruguay decía, tenemos los ministros que ser docentes y compartir, explicar, involucrar a otros en estas reformas, escuchar mucho, y por eso de vuelta a esta figura que decía Sanguinetti de ser docente y escuchar a los otros para con ellos construir las reformas. Y algo que Jaime mencionó y que muchos otros mencionaron es el tema de la batalla cultural. Y eso es algo pendiente. ¿Qué es la batalla cultural? Es revalorizar de verdad la educación. Lograr que no solo los ministros de educación, que lo estén convencidos de la reforma, y los docentes, que lo están, sino convencer a la sociedad, convencernos a todos de que la educación es la prioridad. En pandemia le dimos un voto más de confianza, un poco más de apuesta, pero todavía tenemos mucho por recorrer. Y eso es algo común, porque no se trata de una reforma técnica concreta sino de que la educación vuelva a ser una prioridad. Y eso es algo que los ministros todos tenían muy presente como parte de su tarea. Su tarea no es solo gestionar el sistema educativo, su tarea muchas veces era convencer a otros del gabinete de la importancia, y convencer a la sociedad, convencer a los medios, o convencer y trabajar con ellos. Muchos de esos son tal vez los aprendizajes comunes. Uno más que me gusta resaltar porque hay una cierta contradicción es, muchos me decían, hay que elegir una reforma. Elegí 10 y no pude con las 10, pude con 3, pude con 2. ¿Y qué hay ahí? Digo, hay muchas cosas por hacer, pero hay que priorizar. Y hay que saber elegir las batallas. Y creo que eso solo lo podemos hacer cuando hay una mirada de largo plazo, ¿no? La urgencia, como decía Jaime, con el largo plazo. Si pretendemos solucionar todo hoy, no podemos, pero si nos preocupamos por esas urgencias, con una mirada de saber que hay que recorrer un camino, vamos a poder implementar esos cambios que los tenemos escritos y que nos falta que muchas veces lleguen a implementarse.
No, I think that's quite fascinating because what you Sí, la mentioned verdad there, es que es fascinante lo que decís, porque hablas de los objetivos a largo plazo, de tener una visión, no simplemente algo que suceda hoy, sino que va a suceder de acá a 20 años y va a tardar 20 años. Sí, muy importante. Mi siguiente pregunta, bueno, tiene que ver con lo que hablábamos. Hablamos de todas las respuestas que surgieron en las preguntas que le hacías a los ministros y que tenían en común, pero en lo que respecta al liderazgo y los estilos de liderazgo de los ministros, ahora vos sos experto en esto, Agustín, experto en la educación y en lo que refiere a cómo es el liderazgo excelente. ¿Qué consejo me darías a mí como docente sobre el liderazgo en la educación? ¿Qué consejo, qué sugerencia? ¿El liderazgo en el aula, en el liderazgo en la escuela y también el liderazgo de los ministros de educación? ¿Cuáles son las cualidades del líder? ¿Qué cualidades debemos tener en cuenta? Linda pregunta, porque creo que tenemos que apostar a ese liderazgo. Cuando hablamos de confiar en los maestros, es también apostar a su liderazgo y entender que ellos están liderando procesos de transformación. Los docentes hoy en el aula están liderando un proceso de transformación que va a dar resultado en lo que seamos como sociedad en los próximos 20 años. Y hay que tomar esa tarea con esa importancia. Me decía una maestra el año pasado que los docentes son cazatalentos. No en el sentido de encontrar al talentoso, sino cazatalentos en el sentido de encontrar el talento que cada chico tiene. Tiene que ver con eso. El liderazgo, cuando uno lidera equipos, tiene que ver con encontrar el talento y generar espacio para que desarrolle ese talento. Digo, ya tenemos muy claro que no podemos pedirnos lo que no podemos dar, o que si alguien tiene una habilidad, es un error no apostar al desarrollo de esa habilidad. Y en los equipos pasa, digo, cuando uno divide tareas, tiene que encontrar qué es lo que el otro es bueno para, la competencia, y qué es lo que al otro le gusta. Y creo que tiene que ver mucho con el liderazgo en el aula, tiene que ver con el liderazgo de las escuelas, que tenemos un desafío de trabajar cada vez más como equipo, y luego para los ministerios y para cualquier equipo de trabajo. Es claro que cuando uno hace lo que le gusta, lo hace mucho mejor. Entonces se trata de ir encontrando esas oportunidades. Creo que además hay una necesidad importante de escuchar mucho en cualquier rol de liderazgo, de escuchar, de acompañar, de cercanía, que es algo que por eso personalmente les pedí a vos y a Jaime que me acompañen hoy, por la cercanía que ustedes tienen con la realidad, porque entienden lo que pasa en la escuela, lo que le pasa a los chicos y lo que pasa en el mundo, y creo que eso es otro condimento importante del liderazgo, y sobre todo generar equipos, ¿no? No vamos a dar una respuesta solos, las respuestas van a ser en equipo, y tenemos que construir equipos cada vez más amplios y involucrarnos, salir de nuestra zona de confort e involucrarnos con otros. you see, I like that. I like the fact it's about Me gusta mucho eso de construir equipos, porque sí, se trata de eso el liderazgo, de encontrar los talentos, y no hablamos de que una sola persona lidera la escuela, lidera el aula, sino que un equipo lidera, ¿no? Algo más que pensaba y que reflexionaba cuando te escuchaba es, bueno, y una vez más, te agradezco por invitarme, y creo que es una pregunta difícil, pero te la voy a hacer igual. ¿Crees que para ser ministro de Educación debes tener experiencia en el aula? Yo pensaba en las entrevistas que hiciste con los distintos ministros. ¿Crees que es necesario que tengan experiencia en el aula? Es muy buena pregunta y se la hice a casi todos los exministros, de los cuales muchos venían del área técnica, muchos venían de lo político, y diría como repartido en 3 grupos: de lo político, de lo técnico del mundo de la educación y del aula, o de la escuela o de la universidad. Y la verdad es que yo diría,
déjame responder con esto, que la educación requiere de un involucramiento de todos. Necesitamos muchas cabezas, mucha riqueza en el mundo educativo, y eso no es solo el aula. Cuando a mí me tocó armar el equipo con el que trabajo hoy, busqué gente de distintos sectores. La mayoría del equipo nuestro viene del aula, pero también hay ingenieros, hay filósofos, hay un administrador, hay distintos perfiles que enriquecen lo que hacemos. Con lo cual, es fundamental que en los equipos haya una voz educativa amplia. No es una persona, son muchos, pero no necesariamente tiene que venir del aula, porque puede enriquecer la mirada del aula desde otro lado y con otra experiencia. Ahora, lo que es excluyente es que tiene que escuchar lo que pasa en las aulas, tiene que recorrer, entender. Me decía Armin Lustro, el exministro de Filipinas, me decía, yo permanentemente recorría, me fui a las escuelas más lejos, empecé visitando las más alejadas que nunca habían recibido la visita de un ministro, para estar en contacto, para estar cerca y entender lo que pasa. Pero yo creo que tenemos que ser generosos en el sentido de, y más humildes, de animarnos a escuchar y a complementarnos. Si viene alguien con una experiencia distinta, nos puede aportar un montón. Entonces, permitámonos una construcción más amplia. And, you know, I'd say if you ask me Sí, that, y diría que si me hicieses esa pregunta, o si me hiciese yo misma esa pregunta hace 5 años, hubiese dicho, no, tenés que ser docente para poder ser ministro, porque solo si sos docente sabés lo que sucede. Pero para serte sincera, a veces pienso que es verdad, que necesitamos esa persona correcta, ese equipo correcto. Quizás una persona que no ha estado en el aula tiene una visión más amplia de una reforma, no mira solo escuelas, sino miles de escuelas y tiene una visión más amplia. Así que estoy de acuerdo con vos, sí, comparto lo que decís. Y otra pregunta que se me ocurría es si hubo alguna pregunta que querías hacerle a los ministros, pero no pudiste o quizás no preguntaste por algún motivo. ¿Hubo algo más que querías descubrir y no lo hiciste? Diría, nadie me puso reparos en las preguntas. Nadie dijo, como no, esto no te lo contesto, esto no me lo preguntes. Y vale la pena destacarlo, porque hubo una apertura y una generosidad muy grande. Creo que está muy relacionado a la generosidad con la que asumieron ese desafío. Creo que hay que ser un poco inconsciente para asumir el rol que ellos asumieron, ese nivel de responsabilidad, como alguno decía, acá hay que asumir y estar preparado para que te critiquen del día 1 al último, porque es parte de esa realidad. Pero la verdad que con muchísima generosidad compartieron y pudimos hablar de todo, pudimos explorar aciertos, pudimos explorar errores y compartir qué harían para adelante, ¿no? Miradas en base a esos aprendizajes, qué otras cosas se podrían hacer. Creo que por eso para mí fue muy valiosa la experiencia, porque permite de verdad construir sobre eso. no, incredible. Thank you for that. Increíble, gracias por esa respuesta. Tengo 2 preguntas más para hacerte. La primera es una pregunta de 2 partes, diría. Y obviamente antes de hacer esta pregunta, si alguien quiere hacer una pregunta a Agustín, siéntase libre de hacerlo en el chat. Pero antes de eso, Agustín, imaginémonos que voy a ser la nueva líder, la nueva ministra de Educación en el Reino Unido. ¿Qué puedo aprender? ¿Cuáles son las 3 cosas importantes que voy a aprender de tu libro? Esa es la primera pregunta. Imagínate que estuvieras hablando o aconsejando a una nueva ministra de Educación. ¿Qué 3 cosas aprendo de tu libro? Y en segundo lugar, si me hicieran la misma pregunta desde el punto de vista de un docente, ¿qué 3 cosas aprendemos de tu libro como docentes o como líderes de una escuela? Andrea, me repetís la pregunta, que no pude escuchar la segunda, porque se me cortó la conexión. Absolutely, how dare Sí, the claro. internet disturb us? How El dare it? internet
¿Cómo se atreve a hacernos eso, de interrumpir nuestra pregunta? ¿Qué 3 cosas le dirías a un nuevo ministro de Educación, en primer lugar? ¿O qué van a aprender de tu libro? Y lo mismo para un docente. ¿Qué va a aprender un docente de tu libro? En el libro hay 31 de esas respuestas, porque una de las preguntas era ¿qué le dirías al próximo ministro? Entonces hay consejos muy buenos. Yo sintetizo, tomo algunos. Por un lado, como un aprendizaje, la necesidad de generar acuerdos amplios. Lo decía un poco Jaime, las reformas y los cambios en educación requieren de consensos con muchos sectores y hay que generar esos acuerdos. Tenemos una falencia en nuestros sistemas educativos, que los ministros en el mundo duran un promedio de 2 años, 3 años, 1 año, y no hay estabilidad en la reforma. Entonces, para que haya estabilidad, generar acuerdos. Hay una preocupación que tiene que ser cómo hacer para que las reformas se sostengan. Leonardo Garnier de Costa Rica me decía, ¿qué le diría al próximo ministro? Depende de qué partido venga, pero diría, por favor, no destruyas todo lo que yo hice, apoyate en algo. Y dicho más poéticamente, Steve Maharey de Nueva Zelanda decía, ¿qué consejo le darías al próximo? Que mire lo que hicimos y que vea qué hay de bueno. Que la política muchas veces nos empuja a, bueno, tengo que criticar lo anterior para poder construir algo nuevo. Maharey decía, empiecen viendo qué hay de bueno en lo que hicimos y sostengan eso. Creo que tiene que ver mucho por ahí. Después, con esta necesidad, también vuelvo sobre lo que decía Jaime, esta relación entre el diseño técnico y la gestión. Creo que hay que ser muy cuidadosos en el armado de los equipos, que esos equipos sean representativos y que no dejen voces afuera. Vos lo decías, Andrea, con pensar si el ministro es docente o no. Digo, hay que escuchar mucho a los docentes. No podemos pensar ninguna reforma que no tenga la voz de lo que pasa en el aula. Y creo que eso también es lo que permite construir con otros y a largo plazo. Y a mí me gusta mucho esta idea de Jaime, que lo dijo en el libro, lo dijo hoy, de la urgencia. Jaime decía, cada día que dilatamos una decisión en el ministerio, le estamos robando un día al desarrollo de los chicos. Y lo tenemos que encarar de esa manera. A los docentes, este libro está claramente basado en la experiencia de los ministros, por eso la invitación a ellos a confiar, ¿no? Ojalá el libro permita acercar el ejemplo de hombres y mujeres valientes y corajudos que emprendieron reforma, es decir, confiemos más. Yo digo, desde la tribuna es fácil criticar, es fácil criticar a un ministro o a un docente por los resultados o por lo que no nos gusta, pero cuando uno se acerca a las personas y ve el esfuerzo, ve el compromiso, uno criticaría menos, sin duda, y construiría más. Entonces, primero confiar, no es el lado oscuro, no están ahí para volverte loco, están ahí para ayudar a que los docentes puedan hacer mejor su trabajo, a que las escuelas funcionen mejor. Esa es su vocación. Nadie se mete en este desafío si no es por eso. Y creo que ese tiene que ser nuestro punto de partida y no el otro. Y después, algo que nos regala la pandemia, pero también y podemos incluir sus voces más que antes. Entonces también invitarlos a ser parte de la discusión educativa, ¿no? En los congresos, en las conferencias, en los seminarios donde discutimos reforma, tenemos que estar todos. Y los docentes tienen una gran tarea en el aula, pero también tienen que involucrarse en esta otra discusión, porque es la única manera, no es que hay otra, creo que es el camino. The two things that I got from your response Dos there cosas que obtengo de tu respuesta es, en primer lugar, como se dice en el Reino Unido, no inventar el fuego, ¿no? Ya lo inventamos, ya lo descubrimos, se hizo bien. Eso es importante para cualquier líder, no descubrís la pólvora. Tenés que ver lo que funciona y usarlo y construir a partir de eso, ¿no? No querer echar todo por la borda. Una última para los dos, para los ministerios y para los docentes, que es, y esto sí fue una constante en todas las entrevistas,
la importancia de enfocarnos en los aprendizajes, en los alumnos. El centro de toda reforma educativa, de toda tarea educativa, es los alumnos. Entonces tenemos que trabajar para ellos. Tenemos que en cualquier reforma pensar si ayuda a que mejoren los aprendizajes. En cualquier tarea que hacemos en el aula tiene que ser enfocada a que los chicos aprendan más y mejor. Me parece importante, todos me ayudaron a traerlo a la luz, poner esto sobre la mesa, que nuestras discusiones estén enfocadas en los chicos. No, I completely agree with that. Completamente de acuerdo también. Bueno, tenemos poco tiempo, pero preguntas en el chat. Una de ellas, que me parece muy interesante, es ¿qué te sorprendió a partir de tu conversación? Wow, muy buena pregunta. Primero, ya lo dije, pero lo repito, la generosidad y la cercanía. Para reflexionar y revisar lo que han hecho. Después, la cantidad de cosas que han sucedido buenas. Digo, todos me acercaron reformas, cambios, ideas, cosas que capaz no conocemos. Uno dice, bueno, que uno critica que los resultados no son lo que queremos, pero hay un montón de cosas sucediendo que son muy interesantes. David Coulthard me contaba en Zimbabue las escuelas de excelencia que había creado y que quería multiplicar por el país. Bueno, son ejemplos buenos. ¿Por qué no los conocemos? Me dieron ganas de esto, de que se reconozca más los grandes logros, porque es sobre eso, sobre lo que podemos construir lo que viene. And fantastically, that leads me on to another question. Excelente, y eso me lleva a la siguiente pregunta del chat. La pregunta es, si le enviarías el libro a todos los ministros, ¿cómo asegurarnos de que todos los ministros, voy a parafrasear esto, cómo asegurarnos que todos los ministros del mundo lean tu libro? Yo diría, Jaime dijo algo de apostar a los jóvenes, ¿no? De que ve muchos jóvenes comprometidos con ganas de generar y movilizar un cambio, y creo que ahí tenemos una oportunidad de que la educación sea una bandera, que llevemos la educación a estos otros sectores, ¿no? Que en la política haya una discusión más profunda de la educación, que en los medios, que en el mundo del entretenimiento, que pongamos la educación ahí, cosa que no quede otra, ¿no? Que no haya escapatoria a tomar y a responder al tema educativo. De vuelta con esa necesidad de traer miradas diversas que enriquezcan la discusión y que empujen, que hagan que las cosas sucedan. So we're focusing on the youth sport. Entonces, concentrarnos en los jóvenes. Y esto viene de otra pregunta. ¿Cómo hacer para que las familias se involucren para lograr esta revolución? ¿Cómo hacemos para que las familias respalden y logren este éxito? ¿Cómo involucrarse más? Sin duda que tenemos que responderlo, pero ya son parte, lo fueron siempre, el año pasado más que nunca. Y ahí hay una oportunidad. Menciono esto porque la pandemia nos generó muchas oportunidades que no podemos dejar pasar. No podemos volver al 2019, tenemos que mirar el futuro con cambios sostenidos, y uno de ellos es involucrar a las familias. Hablaba con alguno de los ministros y me decía, no hay un sindicato de los chicos, ¿no? Uno tiene que lidiar con el sindicato de profesores, con el sindicato de empleados, con la oposición política, pero no hay un sindicato de los chicos. Un ministro me decía, yo me consideraba el sindicalista de los chicos. Yo estoy acá para defender los intereses de los chicos. Y creo que tiene que ver un poco con eso. Que las familias se involucren y generen una demanda social por la educación es el punto de partida, porque es responder a ellos, es aliarnos con ellos para generar el cambio. De vuelta, no hay cambio que suceda solo, no hay cambio que suceda sin coaliciones, sin acuerdos, sin construcciones colectivas. Requiere paciencia, tiempo, escucharnos y decisión clara.
No, wonderfully, wonderfully put. Hermoso, qué linda esa contribución. Bueno, la verdad es que estoy muy ansiosa por leer tu libro. La verdad es que va a estar en mi biblioteca cuando entre en casa en los próximos días. Sé que me lo mandaste. Y una vez que lo lea, sé que voy a querer más, que voy a querer leer más. Así que, ¿cuál es el libro 2? ¿De qué se va a tratar el libro 2? La segunda. Esto ya nos entusiasmamos y pensamos en lo próximo. Me gustaría ver las reacciones, ver qué de verdad podemos aportar con esto para elegir lo próximo con otros. Hicimos una tarea el año pasado de entrevistar a muchos docentes de América Latina, no de todo el mundo, y hay un trabajo ahí que queremos compartir, que es también para que nos permita tender el puente y unificar la voz de los maestros con la voz de los ministros. Estamos trabajando en eso, pero también muy abiertos a ver, bueno, que nos diga el equipo, conversar con ustedes que están hoy acá y que son parte de todo lo que hacemos, qué es lo que viene para adelante. Esto, yo ya lo dije, pero lo quiero repetir, es un trabajo en equipo. A mí me toca representarlo y lo hago orgulloso, pero hay un trabajo en equipo, hay un equipo enorme atrás que nos permitió llegar hasta acá y con ese equipo seguiremos empujando para adelante. Excellent. Well, look, Excelente. Estamos muy ansiosos por eso. Una vez más, Agustín, desde lo más profundo de mi corazón, felicitaciones por escribir esto. El mundo lo necesita. Así que muchas gracias por dejarme ser parte de esta hermosa presentación de tu libro. De vuelta, un agradecimiento a los 31 exministros que formaron parte por su generosidad, por su tiempo. Estamos muy contentos de haber aprendido con ustedes. Muchas gracias, Ande y Jaime, por acompañarnos hoy. Son dos voces muy representativas de los desafíos que tenemos y estamos también orgullosos de poder compartir con ustedes estas miradas. Y gracias a todos los que están acá conectados, que dedicaron un rato de sus días ajetreados a pausa y un poco de reflexión mirando el futuro. Con ustedes queremos construir algo distinto y confiamos en que lo podemos hacer y queremos estar a disposición para enriquecer la discusión y la acción. Por eso, para cerrar, tenemos una tarea que queremos pedirle muy breve, ya de salida, nos decimos como un ticket de salida, que entre en un Menti para completarnos 2 preguntas que nos ayuden a nosotros a mirar lo que viene y a seguir construyendo entre todos. Las 2 preguntas, ahí van a ver en el chat, está el Menti y hay un código para entrar. Las 2 preguntas, una tiene que ver con cuál es la tarea pendiente para ustedes, qué es lo que ven pendiente, y lo segundo, ¿qué le dice la tapa? Discutimos bastante de la tapa, este cartel de la escuela, los chicos afuera. ¿Qué es lo que esta tapa a ustedes les sugiere? Porque entendemos que tiene mensajes abiertos y nos interesa escuchar sus reacciones. De vuelta, muchísimas gracias por estar hoy acá y nada, seguimos en este camino construyendo juntos. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias de nuevo a todos por acompañarnos y por hacer esto juntos, por construir esto juntos. Nos emociona que seamos muchos preocupados por esto y que podamos desandar el camino. Gracias a todos por su tiempo, por estar, por las respuestas. Tomamos esto y seguimos trabajando. Nos seguimos cruzando por ahí. Muchísimas gracias y que tengan un gran jueves por delante. Adiós.